Saludos Puerto Rico, bienvenidos a la Premisa Inarticulada. Mi nombre es Elizabeth Torres y vamos a continuar con el tercer video relacionado con mi informe. Recuerde que esta serie de videos es para que usted lo vea como si fuese una serie de Netflix. Poquito a poco, ve cada segmento. Usted puede mirar el informe que está en mi página de elitorrescongreso.com y allí usted puede verificar junto conmigo lo que estoy explicando, y les exhorto a que por favor comparta estas explicaciones con aquellas personas que yo sé que no tienen el tiempo para ir página por página y saber qué es lo que está pasando con nuestro ideal. Recuerden que la información aquí contenida es para el pueblo en general, pero particularmente para los estadistas, porque al final de la explicación de mi informe lo que yo pretendo es poder presentarles cuál es mi próximo paso o la iniciativa que tengo ya elaborada para salir al rescate de nuestro ideal, de nuestra causa, al rescate de la estadidad. Y bueno, nos quedamos en el video anterior, que les exhorto a aquellos que no lo han visto que lo vean con calma luego. La próxima parte es del 1 de julio en adelante, una vez ya somos oficialmente juramentados y ya asumimos nuestro cargo de manera formal y oficial. Y aquí empieza la etapa de la juramentación. La juramentación empieza con una cita mía, donde yo le estoy diciendo al gobernador en una carta que yo le escribí, que voy a leerla para ustedes. Para mí como delegada electa, en todo esto hay un elemento de dignidad moral y principios que me impiden guardar silencio. Es inevitable. Y esa carta yo se la envié al gobernador el día 6 de julio de 2021 y más adelante la vamos a ver. Así que yo les pongo aquí el juramento, lo que nosotros juramentamos y lo que dijimos que íbamos a defender, obviamente la Constitución y el mandato del pueblo a través de las urnas, o sea, la estadidad como fórmula de estatus. Y entonces yo, como ya les había dicho en los demás videos, van viendo cómo poquito a poco yo busco la manera de tener comunicación con PRAFA, con el Ejecutivo, para darle forma a la delegación, porque la ley 167 es una ley que no habla de funciones, no habla de deberes, no habla de códigos de ética, no habla de códigos de conducta, nada. Y el gobernador nos ignoró, PRAFA nos ignoró y trató de imponerse como supervisor de la delegación, y eso es ilegal. Pues cuando yo voy a juramentar, habiendo pasado por todo ese proceso, yo estaba bien desilusionada con la falta de voluntad y de interés del gobernador y de la oficina de PRAFA de colaborar con los esfuerzos de la delegación. Y aquí, antes de empezar con el resto de las gestiones, yo le pongo una reflexión que se titula Reflexión, lágrimas, confusión y juramentación. Y lee de la siguiente manera. Desde que fui electa como delegada de la estadidad el pasado 16 de mayo de 2021, he estado tratando de darle sentido a algo que parece más que todo un embeleco. A último minuto, el día previo a la juramentación, eso es parte del video anterior, el 30 de junio de 2021, fuimos convocados a una reunión en Fortaleza. La reunión respondió a un insistente llamado y solicitud que varios delegados habíamos estado haciendo para aclarar asuntos indispensables para iniciar nuestra labor. En mi caso, desde lo privado, hice reclamos relacionados con asuntos administrativos, asuntos de estructura, de presupuesto para la causa, y en el caso de delegadas como Melinda Romero, que se había ido a la palestra, ¿no?, a denunciar cosas en la palestra relacionadas con el sueldo, pues también. Hasta el día de hoy, esta soy yo reflexionando el mismo día de la juramentación, el 1 de julio, hasta el día de hoy hemos tenido que lidiar con que el Ejecutivo y la oficina de PRAFA, por voz de su directora ejecutiva, Carmen Feliciano, realizasen todo tipo de comentarios públicos, mientras en lo privado la información que fluía para nosotros era distinta, porque como yo les digo, para ellos era bien importante hablar con la prensa, tener a la prensa de su lado, pero nosotros le hacíamos preguntas y después nos decían que no nos podían contestar o no nos contestaban, pero después iban a los medios y contestaban las preguntas que nosotros les habíamos hecho. Así que imagínese usted cuando tú estás ahí loco por luchar por el ideal y te das cuenta que esta gente no tiene ningún compromiso, entonces empieza a desinflarse ese globo, ¿verdad?, de una realidad que no es lo correcto, es un espejismo. Por eso es que yo hablo tanto de espejismos. Bueno, pues ello impedía que pudiésemos tomar decisiones para comenzar nuestros trabajos. Habiendo sido funcionarios electos, fuimos excluidos de
todos los diálogos y procesos que se elaboraron sobre medidas que incidían directamente sobre nuestra labor. Ellos no quisieron que trabajáramos con el asunto del reglamento, porque aunque sabíamos que no podían reglamentarnos, nosotros queríamos cooperar en buena fe, sobre todo unos delegados más que otros. Queríamos, pues dijimos, no se supone que nos reglamenten, pero a lo mejor podemos llegar a un entendido y tratar de salir de esto, saber cuáles son nuestras funciones, que nos digan cuánto vamos a cobrar finalmente, porque se nos dio unas cantidades, pero no estábamos claros si era una cuantía final o no. Estuvimos totalmente enajenados de la información a la que únicamente la prensa tenía acceso. El tranque, en mi caso, para mí, consistió en que estábamos a punto de tomar posesión de un puesto para el que no se habían elaborado parámetros claros, no solo por lo económico, sino también en relación con la estructura de la delegación, su relación con el Ejecutivo y con PRAFA. Era como aceptar un trabajo para el que no teníamos detalles. Imagínese usted que usted quiere hacer un trabajo y le dicen, bueno, pues firma aquí el contrato, y tú le dices, ok, pero ¿cuáles son mis funciones? ¿Cuál es el horario? ¿Cómo vamos a hacer esto? Nada de eso. Era acéptalo como está y después te digo cómo es que vas a operar. Una locura total. Bueno, y yo pregunto si eso es lo que se merece la estadidad, ¿no? Esa es mi pregunta. Yo, por mi parte, yo quería que se resolviera el asunto administrativo para poder concentrarme en el trabajo que había que hacer. Así que en el proceso me di a la tarea de analizar las leyes aplicables, consultar con profesores abogados, expertos en el área de la hermenéutica legal, ¿verdad? De los vacíos de la ley, de que identificasen qué era lo que había que hacer. Pues según se nos repetía constantemente en las pocas reuniones que tuvimos, la figura de un delegado es como el COVID-19, algo novel. Es algo novel, no sabemos bien cómo hacer esto, no se sabía. Por eso yo digo que esto fue un proceso de improvisación al garete, esa es la realidad. Y bueno, continuó diciendo, por reuniones que sostuve con allegados al gobernador, con sus asesores, y por expresiones, acciones y omisiones del Ejecutivo y PRAFA, descubrí que lo único importante era mantener una imagen pública de colaboración y hacer creer que todo estaba fluyendo bien, cuando en realidad veían la delegación como un estorbo. Esto lo dice otra compañera en su informe, y como un gasto con el que por ley había que cumplir. Pero nunca vieron la delegación como un cuerpo que de verdad podía trabajar para la estadidad. El día de la juramentación me levanté muy triste y confundida. Pensé en mi familia, en el sacrificio de todos los que me habían ayudado a llegar aquí, y lloré mucho. Lloré por mi ideal y por toda esa gente que, como yo, manteníamos la esperanza de que por fin la estadidad estaba cerca. Cuán equivocados estábamos. Llamé a una de mis compañeras delegadas para decirle que no asistiría a la juramentación. Yo llamé a una de las compañeras llorando, pero de verdad bien dolida, porque yo decía, wow, no hay ningún compromiso, nos cogieron de bobos, era lo que yo pensaba. De hecho, yo se lo decía a ella. Yo le dije que no iba a asistir a la juramentación porque entendía que era un engaño, ¿verdad? Tenía un conflicto de conciencia que todavía lo tengo. Pero yo les voy a explicar por qué yo sigo aquí. Mientras hablaba con ella, miraba por la ventana y le repetía, esto es un engaño total. La estadidad no merece esto. Me sentí burlada y sentí que el pueblo también estaba siendo burlado. Ella me insistió que asistiera a la juramentación y que pensara en aquellos que habían votado por mí. Y ella tenía razón. El mismo día de la juramentación, a solo minutos de comenzar los actos, se nos hizo entrega de unos documentos que no pudimos ni siquiera revisar y por los cuales se nos obligó a firmar. Yo no sabía exactamente qué pasaría después de la juramentación, pero me dije a mí misma, por aquellos que confiaron en ti, Elizabeth, make it work, haz que esto funcione, busca la manera de que esto funcione. Eso fue el día de la juramentación, que yo fui de rojo y dije ese día que yo soy una apasionada de mis causas. Por eso usted ve que yo hablo con fervor, porque cuando estoy convencida de algo, pues lo defiendo con pasión. Y fui de rojo por eso, aparte de que yo tengo una inclinación hacia el Partido Republicano, así que fui de rojo por varias razones. Y empiezo entonces, lista para la batalla. En esta sección, lo que comparto con ustedes es
mi plan individual. Yo me senté y estuve varios días elaborando unas estrategias junto con información que recogí de varias reuniones que yo había tenido y que yo les puse la tabla ahí de las personas con las que me reuní para tratar de elaborar un plan en la calle, la estadidad desde la calle, porque la estadidad, mi gente, es un asunto también económico. Aquí hay muchas fuerzas, muchas corporaciones, muchos multimillonarios que se benefician de este estatus territorial y que donan dinero a los congresistas, a los partidos, para que impidan que Puerto Rico se convierta en estado, porque ellos se benefician, como les digo, de exenciones contributivas, que de hecho nuestro gobernador acaba de ser parte de una ley que se aprobó en el Congreso para seguir dándole a las corporaciones foráneas exenciones contributivas. Y en este plan individual, que yo le llamo la estadidad desde la calle, obviamente mi inspiración son las marchas o la gran marcha de Martin Luther King Jr. en favor de los derechos de los afroamericanos, porque como parte de mi plan, que es un plan de visibilización, esta es una etapa del plan, porque estas luchas hay que hacerlas visibles. Estamos luchando contra poderes, como les dije hace unos minutos, contra poderes económicos muy fuertes, así que para poder contrarrestar eso hay que irse a la calle y hacer de la lucha por la estadidad, por la igualdad, una lucha masiva, porque de otra manera no vamos a lograr nada. Hay una lucha que se da en el Congreso, pero hay unas luchas que se tienen que dar en otros espacios para generar la presión necesaria para que se actúe sobre la voluntad del pueblo, ¿no? Y entonces aquí yo les hago todo. El plan está completo con todas las estrategias, con todo lo que se quería lograr, y este plan responde a la primera gran iniciativa que yo tenía, o que tengo, ¿verdad? Una gran iniciativa que yo tenía, pero me refiero en este momento en el que estábamos hablando de los planes. Yo al día de hoy no he visto ningún plan de ningún delegado. Yo compartí el mío, pero yo no he visto ningún plan de ellos. Y aquí habla de escribir columnas, aquí habla de llamar la atención de los medios, que es tan importante para generar opinión pública. Ustedes saben que empecé esta sección citando a uno de los profesores que me ayudó en este proceso y diciendo que el huracán María había puesto a Puerto Rico en una posición en el ojo nacional e internacional en el que no lo había puesto el PNP. Y esa discusión pública que se dio sobre Puerto Rico avanza la discusión pública en los Estados Unidos, hace que la gente comprenda que nosotros existimos, que la gente sepa lo que Estados Unidos está haciendo con este territorio, ¿verdad? Que no nos permite votar, que no nos dan los derechos a menos que vivamos en los Estados Unidos. Y eso ayudó mucho, pues eso hay que volverlo a hacer. Hay que provocar un evento que nos permita hacer esta situación visible. Yo lo que quería era hacer una marcha masiva en Puerto Rico primero, para luego entonces replicarla en los distintos estados de mayor población puertorriqueña y culminar con una gran marcha allí frente al Lincoln Memorial, así como hizo Martin Luther King Jr., porque eso fue muy impactante y fue muy importante para la lucha que él llevó, y yo entiendo que si hacemos eso también lo será para la estadidad, porque los medios van a llegar, porque lo van a tener que cubrir, y eso abre el espacio para presionar a los congresistas. Claro está, esto unido a otras estrategias también en el Congreso de los Estados Unidos. Lo que pasa es que la delegación está compuesta por 6 personas y nosotros no podemos estar los 6 escribiéndole a los congresistas para empezar a lo loco. Eso hay que hacer un plan. Mira, tú le vas a escribir a este, después yo lo recojo, los republicanos por un lado, los demócratas por otro. Es la mejor manera, la manera efectiva de hacerlo. No significa que yo no me puedo reunir con un congresista demócrata, pero si queremos ser efectivos, yo creo que esa es la mejor manera de hacerlo, pero eso tampoco se pudo hacer. Entonces, después de mi plan, yo paso a esta parte. Esta es la segunda gran parte, que se llama la delegación Pan y Circo. Ni reglamento interno, ni plan en conjunto, estructura, una palabra soez. Aquí, en esta etapa, ningún delegado quiso circunscribirse a un reglamento. Nosotros estuvimos mucho tiempo tratando de llegar a un acuerdo con el Ejecutivo y con PRAFA para poder tener un reglamento, unas funciones claras, un plan, Dios mío, dirección, formalidad, porque si no, al ojo público la delegación iba a quedar como un embeleco, y definitivamente como eso nunca sucedió, por eso es que hay tanta crítica a la delegación, empezando por mí.
Y aquí yo les hago una reflexión, empezó con Malala, que ustedes saben que es una de las voces más importantes en la India y que se le ha dado a ella el Premio Nobel de la Paz. Y ella tiene una cita que me encanta y que tiene mucho que ver con esta otra parte, que dice así: When the whole world is silent, even one voice becomes powerful. Así que cuando muchos estadistas quieren guardar silencio sobre lo que realmente está pasando con la estadidad en relación con el Partido Nuevo Progresista, yo sentía que tenía la responsabilidad de convertirme en esa voz que destapara para el pueblo, porque hay gente que conoce las cosas que yo estoy diciendo, pero hay gente, mucha gente que no las conoce, y que como yo me debo al pueblo, podía yo ser ese vehículo que le llevase al pueblo la verdad. Y luego yo comparto con ustedes, como siempre, empiezo cada sección con las reuniones específicas, con detalles específicos de con quién me reuní y para qué me reuní. Comparto con ustedes mis iniciativas de las que ningún medio ha querido hablar, y empiezo con la Gran Marcha por la Igualdad, que era mi principal iniciativa, que son las marchas de las que le hablé. Continúa el informe con una reflexión del día del 4 de julio, que, ¿verdad?, se habla de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, y el partido hizo, y las organizaciones estadistas hicieron una actividad en memoria del exgobernador Carlos Romero Barceló. Yo asistí, yo hice un escrito para poder participar de la actividad, pero en esa actividad no se me pidió hablar, así que yo lo que hice fue que lo convertí en un podcast, porque en este tiempo, mientras yo estoy trabajando con el reglamento, estoy elaborando mis redes sociales, porque ustedes saben que esa es una de mis mayores fortalezas, y aquí los delegados vinieron a poner sus habilidades y sus destrezas al servicio del ideal de la estadidad, y yo eso es lo que pretendo hacer. Entonces, esta reflexión yo la convertí en un podcast que lo pueden encontrar en Spotify o Apple Podcast, una reflexión maravillosa que habla del corazón del verdadero estadista. Y luego entonces continúo en lo administrativo. Nos roba tiempo porque ya estamos en julio, ya somos delegados oficialmente, y todavía habemos algunos delegados como la licenciada Zoraida Buxó y yo bregando con el asunto administrativo, gente. Y el 5 de julio le envié a la directora ejecutiva este email diciendo que, bueno, ya pasamos la juramentación y todavía estamos nadando en un mar de dudas administrativas. Y entonces yo básicamente le digo, quisiera tener algo específico y terminado que pueda ser presentado a nosotros para aceptar o rechazar mediante firma, y que en mi caso pueda compartir con el pueblo el reglamento. Aunque me encuentro ya trabajando, hemos arrancado sin dirección final en este aspecto administrativo. Algunos delegados en el día de hoy están viajando a D.C., sin embargo, yo no estoy en posición de incurrir en gastos sin antes tener parámetros finales y firmes con respecto a esto. ¿No? Le estoy diciendo, ya yo viajé con mi fondo privado, pero yo, a diferencia de los demás delegados que han tenido contratos con el gobierno y que tienen otras fuentes de dinero, esa no era mi realidad, y yo le estoy diciendo a Prafa, oye, tenemos que ver qué vamos a hacer con esto, cómo van a ser los reembolsos. Nada de eso se había finiquitado y yo no sabía si iba a poder viajar o no iba a poder viajar. Eso no se lo dicen al pueblo. ¿Ves? Todas las trabas que hay. Esto no son quejas. Esto soy yo, la empleada del pueblo, diciéndole al pueblo, mira todas las murallas que nosotros tenemos que superar antes de arrancar con un plan. Y yo le escribí esta famosa carta al gobernador, que no quieren que ustedes lean, que no quieren que ustedes vean, diciéndole al gobernador, yo así no puedo trabajar. Y la carta dice de la siguiente manera, es una carta tremenda y muy reveladora. De la carta que envié por email, y le pongo ahí el email que envié, le pongo la evidencia y le anejo a ustedes copia de la carta que yo le escribí al gobernador, carta que, igual que los demás mensajes, nunca fue contestada. Honorable Pedro Pierluisi, gobernador de Puerto Rico, le escribo, ¿verdad?, lo saludo, le escribo para presentar nuevamente mis inquietudes y preocupaciones que continúan siendo una distracción para mí como delegada desde la primera reunión informal sostenida con usted en Fortaleza el día siguiente de la elección especial de los delegados, es decir, el pasado 17 de mayo. Ya estamos a 6 de julio y no sabíamos nada del gobernador desde ese día. Desde entonces, la delegación ha estado navegando sobre aguas turbias debido a la secretividad con la que se han estado manejando distintos asuntos que nos conciernen y nos afectan a nosotros como delegación.
Sin ánimo alguno de pasar juicio sobre las intenciones con las que se ha actuado, lo cierto es que hemos sido completamente excluidos de procesos y decisiones que inciden, que afectan el nivel de ejecutoria y efectividad de los delegados y además se apartan de las expectativas y las representaciones bajo las cuales algunos de nosotros decidimos ponernos a la disposición de nuestro pueblo. El 21 de junio, le digo yo al gobernador, poco más de un mes de esa primera reunión, tuvimos una segunda reunión de manera virtual con la señora Carmen Feliciano, en la que se hicieron varios planteamientos que me resultan preocupantes e insólitos. Óigame, estadista que me escucha. Me refiero a que en dicha reunión fue revelado que las discusiones y asuntos que la oficina de PRAFA había estado manejando en torno a la delegación y al importantísimo asunto del estatus de Puerto Rico, razón por la cual existe la delegación hoy, han tenido lugar considerando como prioridad la opinión de la prensa. Yo le digo al gobernador, oye, tú estás tomando decisiones políticas. Yo hago esto si me conviene, yo hago esto si la prensa no me va a criticar. Así era como estaba el gobernador operando y PRAFA también. Según he expresado en distintas instancias, ese ha sido el parámetro y la lupa con la cual se pasa juicio sobre las decisiones tomadas en torno a estos asuntos de magno interés público. Ello me resulta profundamente decepcionante, preocupante y trágico. A esa peculiar situación se añade que ninguno de los planteamientos, sugerencias y propuestas que algunos delegados trajimos a la discusión fueron considerados en los documentos entregados. El día de la juramentación les dije que nos entregaron unos documentos a última hora, firma aquí y arranca. Y después cuando leímos nos dimos cuenta que nos habían dado un reglamento que no había considerado ninguna de nuestras peticiones. La enajenación total a la que hemos sido sometidos en relación con dichas discusiones tuvo el efecto de generar más incertidumbre que certezas. No es de extrañarse entonces que nos sintamos sometidos a la jurisdicción de una agencia gubernamental, y eso es ilegal, que nos impone parámetros excesivos que no fueron contemplados en la Ley 167 y que a mi juicio laceran y entorpecen el propósito. Luego de dicha reunión, la prensa realizó varias entrevistas a la señora Feliciano, a ella y al gobernador. A partir de eso se reseñaron en la palestra distintas expresiones en torno a la delegación que resultaron ser contradictorias. Fue por ello que algunos de nosotros estuvimos solicitando una reunión con usted. La idea era compartirle nuestros planteamientos y propuestas de manera directa para evitar las confusiones, las tergiversaciones o los malos entendidos que a veces surgen cuando existen intermediarios, en este caso la oficina de PRAFA. Esta soy yo escribiéndole al gobernador. Le digo, por alguna razón desconocida para nosotros, los delegados, se tomó la decisión de convocar una reunión con la delegación justo el día antes de la juramentación. Llegamos bajo la expectativa de que la reunión era con usted, porque así lo habíamos solicitado. Pero para nuestra sorpresa, la reunión se llevó a cabo con otros funcionarios. En dicha reunión, con mucho respeto y deferencia a los presentes, yo hice un llamado al diálogo abierto entre todas las partes, a que se sigan los parámetros legales pertinentes y a que se evitase la imposición de cargas excesivas y protocolos innecesarios que tuviesen el efecto de obstaculizar o transgredir el propósito para el cual fuimos electos. Expresé además que mi lanzamiento como candidata ocurrió bajo creencias y entendidos de autonomía, libertad y autoridad que nacen de la propia ley habilitadora. Sin embargo, la realidad postelección se aleja tanto del alcance del objetivo que ha resultado en extremo chocante y triste. Ante su ausencia en la reunión, hoy quise reiterar algo con lo que culminé mi participación en esa reunión. La ley fue el marco de referencia que yo utilicé para elaborar las propuestas de trabajo que le ofrecí al pueblo en mi campaña. Es doloroso para mí y lo será para el pueblo que hoy, 6 de julio de 2021, no contemos con los recursos y la claridad necesaria para ejercer a cabalidad nuestras funciones. Es muy doloroso para mí y lo será para el pueblo saber que la estadidad, nuestra causa, nuestro futuro, no cuenta con las herramientas de lucha necesarias con las que creíamos contar. Para mí, como delegada electa, en todo esto hay un elemento de dignidad, moral y principios que me impiden guardar silencio. Es inevitable. En algún momento me veré obligada, legal
y también moralmente a explicarle al pueblo las razones por las que el plan trazado junto con mis compañeros, el rol que proyecté para mí como delegada en este esfuerzo y aquello que ofrecí durante la campaña no podrá ejecutarse con la libertad, la rapidez y el ímpetu que requiere nuestra causa en este momento. Creo que cuando las posibilidades de lograr el propósito son altas, porque yo juraba que la estadía estaba a la vuelta de la esquina, esta soy yo escribiéndole al gobernador todavía enajenada de la realidad que poquito a poco fui descubriendo. Por eso es que yo estoy hablando de que el ímpetu, la pasión como que se están apagando. Pero creo que cuando las posibilidades de lograr el propósito son altísimas y el tiempo es limitado, porque esta delegación solamente estará viva 3 años, los recursos son doblemente necesarios. Pero lo primero sin lo último simplemente hace casi imposible el logro esperado, sobre todo bajo el escaso tiempo que tenemos para actuar. Esta no es una cuestión de voluntad, sino de imposibilidad. No es que nosotros no queremos trabajar, es que estamos básicamente imposibilitados de ejecutar un plan verdadero, contundente hacia la estadidad. Eso es lo que yo le estoy diciendo al gobernador. Y por último le digo, honorable gobernador, estoy consciente de que usted no fue el creador de la ley y reconozco que ha dado la lucha para que se cumpla con el mandato y para que esta delegación exista. Pero existir no es suficiente. Necesitamos estar armados para la guerra que debemos dar. Enviarnos al campo de batalla sin los recursos necesarios es un asesinato de nuestra dignidad, de nuestra reputación, como en efecto ha sucedido, y del enorme compromiso que hemos hecho al pueblo bajo juramento. Esta situación me pone a luchar con mi conciencia y mis principios, y mientras trabajo, le pido encarecidamente, una vez más, que se reúna directamente con los delegados que hemos mostrado inconformidad con estos asuntos. Hay decisiones que tomar, pero no hay base final para hacerlo. Hoy continuamos en un angustioso limbo, esperando su pronta respuesta junto al pueblo que represento quedo, Elizabeth Torres. Nunca me contestó el gobernador. Nunca. Nunca. Esas son las condiciones en las que estamos trabajando para aquellos estadistas que cuando yo critico a Pierluisi se vuelven locos. Usted no puede apoyar a un gobernador que no tiene ningún compromiso. Ahí está mi informe. Por favor, léalo. Miren, esta es la reunión. Después de esa carta, nos reunimos con los asesores del gobernador, pero no por esa carta, sino porque ya nos habían dado esta audiencia para trabajar con los asuntos administrativos. Escuche la cita de uno de los delegados en esa reunión, en la que también estuvo presente la licenciada Zoraida Buxó. El asunto de los fondos para la estadidad era una movida política importante para el gobernador. O sea, no darle dinero a la estadidad era una movida política importante para el gobernador Pedro Pierluisi. Juzgue usted como estadista. No me juzgue a mí, porque yo soy una mensajera. Juzgue el mensaje que yo les estoy trayendo. ¿Ok? Estoy por la página 57. Entendíamos que había sido una reunión productiva, pero después de esa reunión, el próximo paso era hacer los documentos completos, las guías de PRAFA, los pagos, los reembolsos, también el reglamento de la delegación, los códigos de conducta, las funciones específicas y tal vez proyectar parte de un plan en conjunto. Después de eso, nunca sucedió nada más. Nunca nos enviaron el documento final, nunca los asesores del gobernador hicieron absolutamente nada para darle estructura a esta delegación. Por eso es que es bien importante que ustedes lean este informe, es sumamente importante. Y gente, voy a cortar aquí la tercera parte del video, voy a continuar con el próximo video y como les digo, comparta esto con la gente que usted conoce y míralo como un viaje hacia la verdad, para que usted pueda luego incorporarse a una de mis grandes iniciativas que yo creo que es un buen paso en favor de nuestra causa. Y nos vemos pronto, gente. Voy para el próximo video donde voy a continuar explicando todo mi informe para ustedes. Los quiero mucho. Nos vemos pronto.